Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos a este webinar, que es un tema súper importante, que es cómo la pandemia es un riesgo psicosocial para los trabajadores de empresas con respecto a la NOM 035, y ya debemos de haber tenido ya algunas etapas de avance para cumplimiento. Me presento, mi nombre es Isela Ángeles. Soy parte del equipo de Staffing Personal y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida y les voy a platicar cómo va a ser nuestra dinámica en esta próxima hora para todos ustedes. Tenemos un chat en el lado inferior, entonces a través de ese chat vamos ustedes me van a externar todas sus dudas, todos sus comentarios, y yo voy a estar interrumpiendo. Vamos a tener algunos momentos para que nuestra speaker pues nos resuelva esas dudas y pues ir avanzando. Les platico, nosotros Staffing Personal somos una empresa mexicana ya con más de 20 años de experiencia, con un portafolio muy amplio en soluciones. ¿Y esto por qué? Porque lo que buscamos nosotros es ser un socio estratégico para el área de recursos humanos. Dentro de nuestras soluciones está pues esta parte de consultoría, el acompañamiento para ayudarles a ustedes a implementación de esta importante norma y otras. Y también nuestro portafolio de soluciones está el servicio de reclutamiento, estudios socioeconómicos, la asesoría fiscal, legal, laboral y contable. También tenemos la maquila de nómina y la administración de personal, o outsourcing como se le conoce en el mercado. Pues les presento a mi compañera Karina Isario. Ella es la que les va a estar impartiendo este tema, y les digo que la dinámica también es, por favor, les voy a pedir que silencien todo su micrófono. A través del chat vamos a estar comunicándonos, esto para evitar los ruidos y las interferencias. Pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Al final del webinar pues les tenemos un pequeño regalo para todos ustedes. Y bueno, bienvenidos nuevamente y iniciamos. Cari, te cedo la palabra para que ya empieces. Gracias. Muchas gracias, Isela. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto poder saludarlos. Ya veo que varios de ustedes nos han acompañado en algunos otros webinars y me da mucho gusto que sigan asistiendo. Y espero que, bueno, la información que les voy a compartir sea de mucha utilidad. La norma 035 ya hemos estado hablando mucho en otras ocasiones, y también en el mercado hay mucha información acerca de esta norma. Entonces, espero que la información que acá les tengo, pues bueno, pueda complementar y lo que ustedes ya tengan de conocimiento. Y al final, pues esperando el obsequio de Isela, pues también para que ustedes puedan estar con nosotros en Staffing Personal, desarrollando esto en su empresa. Quiero comenzar de cero en esta norma, porque seguramente muchos de ustedes, a lo mejor aunque la han escuchado nombrar, oír, pues todavía hay información que no dominan acerca de la norma. Y espero que todos puedan participar mucho con preguntas, con comentarios, porque eso va a ir enriqueciendo toda la información que tengamos. Esta norma va a constar de 4 características principales, así lo vamos a resumir. La primera es que consta de un total de 12 puntos, que bueno, estos 12 puntos incluyendo el objetivo, incluyendo la bibliografía y demás, pero en total son 12 puntos a los que se les tiene que dar lectura a la norma, y tiene 5 guías de referencia. Estas 5 guías de referencia nos van a servir para desarrollar el contenido que exige la propia norma. La primera guía es un borrador para que hagamos nuestra política de prevención de riesgos psicosociales y sobre el entorno organizacional. La segunda guía es un cuestionario para identificar los riesgos psicosociales dentro de las empresas, y este cuestionario se aplica únicamente para las empresas de 15 a 50 trabajadores. La tercera guía es un cuestionario que integra los riesgos psicosociales, pero que además añade la evaluación del entorno organizacional, y ese es exigido para las empresas de más de 50 trabajadores, y en el cual se puede establecer además una muestra representativa para aquellas empresas que tienen muchos empleados, pues no tengan que estarle aplicando estos cuestionarios
a cada uno de ellos. En las mismas guías nos especifica cómo se tienen que aplicar, las preguntas, cómo se tienen que calificar y cómo se van a interpretar los resultados. Es muy importante que consideren esto, ya que, por ejemplo, para la aplicación nos exige que haya siempre un instructor presente en el momento de aplicarlas para que se pueda establecer y dar lectura a las dudas que haya por parte de los empleados. Si este punto no se cumple, de acuerdo a la información que nosotros tenemos de la Secretaría del Trabajo, se podrían descalificar los cuestionarios, ¿no? Invalidar. Entonces es muy importante que ustedes consideren esto. En realidad, el análisis de los cuestionarios es sencillo. Lo más laborioso y de talacha va a ser la calificación de los mismos, pero para esto ya existen, pues bueno, algunas otras herramientas que nos pueden facilitar eso. Sin embargo, tienen que aplicarlos, insisto, con una persona que siempre esté presente, de lo contrario se los podrían invalidar, ¿no? Entonces, estamos ya en la guía 1, la guía 2, que es solamente el de riesgos psicosociales para empresas de menos de 50, y la guía 3, de cuestionario de riesgos psicosociales y entorno organizacional para empresas de más de 50 trabajadores. Esa es la tercera guía. La cuarta guía de referencia va a ser perdónenme, la primera guía es la política de riesgos psicosociales. La segunda guía, se me estaba pasando, es la del cuestionario para identificar a los empleados que han sido expuestos a eventos traumáticos. Este evento traumático, por ejemplo, puede ser algún asalto, algún terremoto, ¿no? Alguna circunstancia por el estilo dentro del centro de trabajo. Y ahora sí, la tercera, esa guía, perdón, aplica para todos los empleados, a todos se les tiene que aplicar. La tercera guía es la de riesgos psicosociales, la cuarta es la que integra riesgos psicosociales y entorno organizacional, y la quinta es una guía en donde nos va a indicar cuáles son los datos que le podemos pedir al trabajador en el momento que esté llenando sus cuestionarios. Como tal, no nos dice la norma que tenga que ser que tengamos que guardar la identidad de quienes responden los cuestionarios, no, tiene que ser confidencial, pero no necesariamente, pero sí tenemos que identificar quién los está resolviendo, porque de lo contrario no podríamos tomar las medidas que ahí se nos solicitan. Esas son las 5 guías de la guía. También nos exige que la implementación sea en 2 etapas para esta primera puesta en marcha. La primera etapa ya fue en octubre pasado, donde teníamos que haber cumplido ciertas características y hasta donde sabemos no hubo ninguna inspección. La segunda etapa viene en octubre próximo, en donde tenemos que ya ya tenemos que estar cumpliendo con todos los lineamientos que nos está exigiendo. Y para eso, nosotros suponemos que ya va a haber inspecciones. También sabemos que no hay ahorita todavía preparación hacia los inspectores respecto a cuáles van a ser los puntos que van a estar verificando, pero es muy probable que en octubre pues ya puedan empezar o en el siguiente año. Acá me comentan que se confundieron un poco en el orden de las guías, mil disculpas porque se me estaba pasando una, las voy a repetir para que quede más claro. La primera guía es la que nos va a ser un referente para nosotros poder crear nuestra política de prevención de riesgos psicosociales y fomentar un entorno organizacional favorable. Es una guía solamente, pero nosotros la tenemos que complementar de acuerdo a nuestro propio centro de trabajo. La segunda guía es el cuestionario que aplica para todos los trabajadores y que es para identificar quiénes estuvieron expuestos a algún evento traumático. La tercera guía es un cuestionario para identificar riesgos psicosociales de nuestros trabajadores y es para empresas de 15 a 50 trabajadores. La cuarta guía va a ser un cuestionario para identificar riesgos psicosociales y entorno organizacional. Y eso aplica para las empresas de más de 50 empleados. Y la quinta guía es una serie de elementos de información que podemos tomar de nuestros empleados. Por ejemplo, nombre, puesto, tipo de contrato,
También viene, por ejemplo, el horario, ¿no? Entre otra información que se tiene que solicitar del empleado en el momento de que estemos aplicando los cuestionarios. Entonces, ese es el orden de las guías. Y también, otra de las características que tiene esta norma es que tiene un periodo de ejecución de 2 años, es decir, cada 2 años vamos a tener que estar realizando el análisis de la identificación de factores de riesgo psicosocial, del entorno organizacional y actualizando todos los documentos que se van a generar en la norma, que ahorita vamos a ir viendo poco a poquito. Ok. ¿Qué entonces, de qué va a tratar esta norma? Va a tratar de 4 puntos. Identificar, analizar, prevenir y controlar. ¿Qué? Factores de riesgo psicosocial, también la promoción de un entorno organizacional favorable y la violencia laboral. Esto no necesariamente va a aplicar para todos los centros de trabajo, va a depender del tamaño. Algunas cosas van a aplicar para pymes o pequeñas empresas que tienen hasta 15 trabajadores, otras de 15 a 50, que son las empresas medianas, y otras para empresas grandes de 50 en adelante. Entonces, por ejemplo, la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y promoción de entorno organizacional no aplica para las empresas de menos de 15 trabajadores, pero sí aplica de 15 a 50 la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y para más de 50 la identificación y análisis del entorno organizacional. Mientras que la prevención y el control va a aplicar para todas las empresas. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más ahorita que pasemos a los siguientes slides. Pero bueno, estos 4 elementos son los que vamos a estar tratando todo el tiempo en la norma y los que nos va a estar exigiendo. Identificación, análisis, prevención y control. Vamos a hablar un poquito de los riesgos psicosociales y cuáles son los que identifica la norma como exigibles para dar cumplimiento. Los riesgos psicosociales, de acuerdo a lo que se establece en el documento oficial, van a ser aquellos que puedan provocar algún trastorno de ansiedad, algún trastorno no orgánico, pero que afecte nuestro ciclo de sueño o vigilia, o que pueda provocar estrés grave o problemas de adaptación. Entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos psicosociales que nos exija la norma, que consideremos para todo el análisis, planificación, identificación y control? Van a ser los siguientes. Primero, las condiciones del ambiente de trabajo. Por ejemplo, si a lo mejor una persona está trabajando con algún material peligroso y no le dan equipo de protección adecuado, ¿no? Ese puede ser un riesgo psicosocial también. Las cargas de trabajo, es decir, que tenga excesivo trabajo en comparación al tiempo que está destinado, o que a lo mejor haya muy pocas personas en un departamento que tiene exceso de trabajo. Ese puede ser otro riesgo psicosocial. Otro riesgo psicosocial que nos va a exigir que analicemos y verifiquemos y prevengamos los derivados de las propias funciones del trabajo, ¿no? Por ejemplo, personas que a lo mejor todo el tiempo están en atención a clientes y tienen a lo mejor tengan que tener fuerte tolerancia a la presión, a la frustración, porque a lo mejor se enfrentan con clientes enojados, ¿no? Entonces, eso puede generar un riesgo psicosocial, porque ocasionalmente podría ocasionar un problema de ansiedad o un problema psicológico en la persona que está expuesta constantemente a esas actividades. También las jornadas largas de trabajo, que excedan lo que está previsto por la Ley Federal del Trabajo y que aparte no se paguen horas extras, por ejemplo. El conflicto entre trabajo-familia, es decir, que no haya, por ejemplo, permisos para atender algunos asuntos familiares de importancia, que, por ejemplo, a las mamás que tienen que acudir, mamás o papás que tienen que acudir a citas con el médico, con su familia, o que tengan que acudir a juntas, ahorita no, pero que en algún momento se va a retomar seguramente, y esperemos que así sea. Entonces, ese conflicto entre trabajo-familia es algo que también se va a considerar un riesgo psicosocial dentro de la norma 035.
El liderazgo negativo y relaciones negativas, es decir, que pueda haber, por ejemplo, chismes dentro del centro de trabajo, agresiones o un liderazgo negativo en el que a lo mejor la persona que está en un puesto de jerarquía no tenga la preparación para ejercer un liderazgo y esté todo el tiempo haciendo presión sobre su personal, pero de una manera negativa. También la exposición a acontecimientos traumáticos va a ser un riesgo psicosocial, tales como los que les comenté, que puede ser desde un asalto, una pelea, ¿no? Violencia ejercida por parte de algún tercero dentro del centro de trabajo, y propiamente la violencia laboral también va a ser considerada como un riesgo psicosocial. Pueden existir más, pero estos son los que están considerados en la norma 035, insisto, para identificar, analizar, prevenir y controlar. Recuerden que aunque los riesgos psicosociales, la identificación solamente va a aplicar para empresas de 15 a 50, eso no quiere decir que no van a tener que atender el entorno organizacional. Solamente las empresas de 15 a 50 van a tener que hacer los cuestionarios para identificar riesgos psicosociales. Las empresas de 50 en adelante van a tener que hacer el cuestionario de riesgos psicosociales y el entorno organizacional favorable, es decir, la guía número 4. ¿Qué es el entorno organizacional? Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Y los que está considerando la norma, que pueden ser algunos detonantes o alteraciones al entorno organizacional favorable, va a ser, por ejemplo, poco sentido de pertenencia. O sea, que el empleado no se siente identificado con la empresa, que sienta que no le dan importancia a su trabajo. Otro va a ser la falta de capacitación que impida realizar tareas de forma eficiente. Por ejemplo, en muchas empresas, pues a veces nos ha pasado, o a nosotros nos ha pasado que ha llegado gente a entrevista diciéndonos que ha salido de sus otras empresas porque no le dieron la capacitación adecuada para realizar un puesto. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Que alguien se integra a una nueva empresa y a lo mejor va a desempeñar el mismo puesto que anteriormente había desempeñado, pero al ser en una empresa diferente, los procesos, los documentos son distintos y debe de llevar un proceso de capacitación. Entonces, la falta de este proceso puede ocasionar alteraciones en el entorno organizacional. Y también la ambigüedad en la definición de responsabilidades, ¿no? Que a veces pasa mucho también que no se sabe a quién le corresponde hacer qué proceso. Entonces, eso también puede ser una alteración al entorno organizacional, así como la deficiente distribución de carga de trabajo. Es decir, que a unos les toque más que a otros, y eso también pasa en muchas organizaciones, ¿no? Que a veces hay gente que está sin nada de trabajo, mientras que otras personas tienen un tope de actividades y al no hacer un análisis de eso puede ocasionar también que este entorno organizacional se vea dañado. Va un poco del lado del clima laboral, pero, pero no necesariamente, ¿no? El entorno organizacional no equivaldría al clima laboral. También la falta de comunicación entre empleados y supervisores, ¿no? Que no sepa la gente qué tiene que hacer, que no sepan cómo lo tienen que hacer, que no sepan los problemas que está enfrentando la institución. Toda esa falta de comunicación también repercute en el entorno organizacional y la falta de reconocimiento al desempeño, ¿no? Que las personas hagan un buen trabajo y no se les premie, ya sea con reconocimiento social o ya sea con reconocimiento económico, eso puede detonar un mal entorno organizacional. Entonces, insisto, puede haber más, ustedes pueden incluir más aspectos del entorno organizacional en su análisis. Sin embargo, estos son los mínimos exigidos por la norma 035. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el COVID o con la pandemia? ¿Y por qué nosotros hemos dicho que cómo la pandemia es un riesgo psicosocial? Porque en sí lo que ha traído la pandemia es que se detonen todos estos riesgos psicosociales y todas estas alteraciones que estamos nombrando del entorno organizacional. Justamente esto es lo que ha ocasionado el COVID, ¿no? El COVID-19, sobre todo para la gente que está haciendo home office
o para las empresas que tuvieron que despedir a algunos empleados por falta de ingresos, pues los empleados que quedaron han tenido que tener más jornadas más largas de trabajo, o inclusive han tenido que tener cargas de trabajo para cubrir a aquellos empleados que se tuvieron que ir a causa de la pandemia, ocasionando un riesgo psicosocial en el empleado. Así como también lo que vemos para las personas que están trabajando desde home office es que ha habido falta de comunicación, ha habido deficiente distribución de cargas de trabajo y por supuesto ha habido un conflicto bastante significativo entre trabajo y familia, porque a la vez que tienen que estar cuidando a los pequeños, a los niños, pues también tienen que estar dando atención a todos los pendientes que hay en el centro de trabajo. Entonces, el COVID ha desencadenado y ha detonado en las personas estos riesgos psicosociales y en algunas organizaciones, no digo que en todas, muchas sí lo han atendido, pero muchas no, ¿no? Entonces, el COVID como tal en sí no es el riesgo, sino es el que ha desencadenado y el que está dando a notar aún más todas las deficiencias que pueda tener una empresa, ya sea trabajando desde casa o ya sea en el centro de trabajo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo podrían atenderse, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estar expuestos a estos riesgos psicosociales? Y que es muy importante que las consideren porque dentro de los lineamientos que exige la norma 035 es que se puedan establecer las consecuencias y difundir a los empleados qué les puede ocasionar el estar expuestos a estos acontecimientos y a estos riesgos psicosociales. Y esto no viene en la norma. En la norma dice que tenemos que difundirlo, pero no dice cuáles van a ser las consecuencias y por eso se las hemos traído acá. Las primeras pueden ser psicológicas. ¿Y qué puede pasar? Que haya una disminución de las defensas psíquicas y que entonces con eso podemos tener trastornos emocionales. Mucha gente ahorita durante el encierro, durante la pandemia, ha tenido inseguridad, ansiedad, miedo, fobias, apatía, depresión y, por supuesto, estrés, ¿no? Y no solamente en la pandemia, ya antes se vivía esto, pero les digo, la pandemia ha detonado y ha incrementado mucho más estas consecuencias. También otra consecuencia psicológica es la alteración de las funciones cognitivas, detonando en nuestros empleados que tengan falta de atención, de memoria, de pensamiento y que entonces no estén tan concentrados en las actividades que les estamos encargando. También va a haber consecuencias a la salud, los riesgos, el estar en una carga de trabajo constante o tener un liderazgo negativo en el que nos tenemos que estar a lo mejor así como que tragando corajes con nuestro jefe, con nuestros clientes, puede repercutir de manera física en nuestro cuerpo, dando alteraciones, por ejemplo, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas. A muchos luego en la ansiedad, por ejemplo, a mí me pasa que me da algún tipo de dermatitis, ¿no? Y a muchos les pasa eso y es un proceso de ansiedad. También endocrinológicos, muscoesqueléticos, por ejemplo, ahorita los que estamos o están trabajando en home office, pues las posturas, el no contar con una silla adecuada puede desencadenar problemas en la espalda, en los músculos, contracturas o también problemas de salud mental en un caso muy grave. Entonces recuerden, estas consecuencias se les tienen que difundir a los empleados. También va a haber consecuencias que pueden ser relacionadas a accidentes de trabajo, que a lo mejor por estar tan pendientes de lo que estamos o tan estresados, tan apurados con nuestra carga de trabajo, puede haber distracciones, comportamientos inseguros y derivar en accidentes, por ejemplo aquí como en que alguien se caiga de las escaleras. Y eso inclusive puede pasar estando en casa. Y también va a haber consecuencias del comportamiento. Por ejemplo, las consecuencias al comportamiento van a afectar a nuestros empleados tanto en su vida personal, familiar y social. Entonces, algunas alteraciones puede ser la resignación, la indiferencia hacia la calidad del trabajo o la falta de participación, ¿no? Cuando ya empezamos a ver que un empleado era muy bueno y de repente como que pierde interés en lo que está haciendo, pues es que puede ser una consecuencia a los riesgos que se está exponiendo ahorita o a que no recibe retroalimentación
no le dan retrospectiva, no le dan reconocimiento de los logros que ha tenido, porque mucha gente en home office ha tenido que estar trabajando mucho más de lo que trabajaba antes. También puede haber como consecuencia de comportamiento el no poder dormir bien. A lo mejor a muchos les ha pasado o han experimentado con sus empleados esto. Y también abusar de la comida. Y hay muchos memes incluso que en esta cuarentena, pues mucha gente ha tendido a subir de peso o abusar de alcohol y tabaco. Entonces, todas estas consecuencias las tienen que difundir en su centro de trabajo. Puede haber más, ustedes las pueden complementar y si no, pueden utilizar estas también. Un punto muy importante es que hay normas relacionadas a la norma 035. ¿Por qué es importante abordar este punto? Porque ahorita, por ejemplo, con las inspecciones que está habiendo para verificar si los centros de trabajo están cubriendo con el retorno seguro, adicional están inspeccionando otras normas y estas normas son, por ejemplo, la norma 019 y la norma 030. Saco a relucir ese caso porque es muy probable que cuando hagan las inspecciones de la norma 035 también inspeccionen las normas relacionadas a la 035. ¿Cuáles van a ser estas? La 019, que nos habla de la constitución, integración y organización, así como el funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, y de la norma 030, en la cual se habla de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, las funciones y actividades. En esta norma 030, principalmente tenemos que hacer un plan de evaluación para ver cuáles son los riesgos que pueden alterar la salud física de nuestros empleados, ¿no? Entonces, como que la norma 030 se dirige más a lo físico y la norma 035 más a lo emocional y psicológico. Y también otra relacionada es la 025, que es en igualdad laboral y de no discriminación. Ojo aquí, las dos primeras son 100% requeridas y obligatorias por parte de la Secretaría del Trabajo, mientras que la última no es 100% requerida, es solamente de participación voluntaria y aquellos que las tienen, que tienen implementada esta norma, dan cumplimiento en automático a los puntos de la norma 035 que son relacionados a la no discriminación y a la igualdad laboral. Entonces, sí tengan ojo porque no se concentren solamente en hacer la norma 035, sino que tienen que complementar con el resto de las normas que les aplican a su centro de trabajo. Es muy posible que una inspección se integre de esa manera, aunque insisto, ahorita no hemos sabido de que haya inspecciones relacionadas a esta norma, pero generalmente es como se estructura, ¿no? O sea, sí hay también revisión de las normas relacionadas. ¿Y cuáles son las etapas, entonces, que tenemos que estar cubriendo con la norma 035? Voy a pasar a este punto, pero primero quiero ver si hay alguna duda, si me quieres apoyar, Isela, a ver si hay alguna duda, y si no, para continuar. No, Cari, hasta ahorita no hay ninguna duda. De hecho, yo los invito a participar, a hacer comentarios. Ahorita es la oportunidad para que atendamos esos comentarios, dudas. Les pido participación, por favor. Adelante, Cari. Gracias. De todas maneras, bueno, seguimos abiertos a dudas o al final podemos resolver otras. ¿Cuál va a ser? Estos son todos los lineamientos que nos pide la norma 035 y aquí les voy a ir desglosando por etapa, ¿no? O sea, la primera etapa hablando de que teníamos que tenerlo ya en octubre pasado y la segunda etapa que es en octubre próximo. Entonces, en octubre próximo tenemos que dar cumplimiento ya a todo. En la primera etapa se nos solicitaba ya tener la política de prevención, lo cual incluía tener prevención para factores de riesgo psicosocial, para fomentar un entorno organizacional favorable, que es EO, como lo podemos ver aquí, y también para atender violencia laboral. ¿Qué teníamos que hacer para dar cumplimiento a este punto? Implementarla, mantenerla y difundirla. Esos 3 puntos son para la política de prevención. Y les recuerdo que la primera guía de referencia es justamente pues como una guía justo así para que podamos nosotros complementar con lo que tenemos en nuestro centro de trabajo. Cari, perdóname, aquí ya tengo algunas dudas o comentarios que
que nos están escribiendo. Selene Martínez pregunta que qué pasa si tiene menos de 15 trabajadores. Si son trabajadores en total por centro de trabajo y si tiene trabajadores propios o por outsourcing. Y Norma, bueno, es relacionado. Norma González también dice que su empresa tiene 2 empleados. Ahí cómo aplica la NOM 035. Ok, ahorita en este punto les voy a resolver eso. Entonces a Norma y a Selene, por favor, denme oportunidad de continuar con la presentación y espero que al final de este slide les pueda aclarar ya bien este punto. En cuanto a los trabajadores en total, si son por centro de trabajo, tiene que ser por centro de trabajo. Es decir, la norma nos habla de centro de trabajo y eso involucra que pueda haber en un mismo centro de trabajo personas de diferentes empresas, ya sea contratados por outsourcing o porque en un mismo centro de trabajo estén conviviendo más de una empresa. ¿Qué pasa si por ejemplo, tú como empresa, Selene, a lo mejor tienes, en un centro de trabajo tienes a lo mejor 50 personas, ¿no? Pero tienes 10 en tu nómina y tienes 40 por outsourcing. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues lo que yo te recomendaría es que pidas apoyo a tu outsourcing, veas si este servicio está incluido dentro de la oferta que ellos te hicieron relacionado a la administración de nómina o si a lo mejor habría algún costo extra por desarrollarla, pero técnicamente pues tendrían que apoyarte a realizarla. Si la vas a hacer tú para tus 10 empleados que están en tu nómina, yo te aconsejo que la hagas para los 50, aunque el resto sea por outsourcing, porque nos habla de centro de trabajo y cuando te llega una inspección, te va a llegar la inspección al centro de trabajo y no directamente a la empresa. Y además no tendría caso que tú hagas una planeación, que el outsourcing haga otra y entonces eso realmente no es el sentido o la profundidad que le quiere dar esta norma, ¿no? Si lo que se busca es que realmente haya efectos positivos en los empleados. Y para eso, mi recomendación es que integres a todos. Si ya la vas a desarrollar para tu personal que está en nómina, desarróllalas también para los del outsourcing, porque al final eso también puede ser un riesgo psicosocial, ¿no? El hecho de que las personas que están por outsourcing a veces no se sienten identificados o parte de la empresa. A nosotros nos pasaba con un cliente que inclusive nos decía, es que algunos empleados nos decían, nos discriminan por ser de outsourcing, ¿no? O sea, se tiene preferencia por el personal que está dado de alta en la nómina propia y para las otras personas puede haber hasta cierta discriminación, ¿no? Y entonces ahí caerías en automático en generar un riesgo psicosocial y no generar un entorno organizacional favorable identificando a tus empleados con la empresa. Entonces, independientemente de con quién están dados de alta, mi recomendación es intégranlos a todos a una sola planeación de la norma 035, porque además la inspección va a ser para el centro de trabajo. Espero haber resuelto la duda, si no, bueno, aquí seguimos. Y entonces, la política de prevención la tienen que tener todos. Menos de 15 trabajadores, lo vamos a dividir de esta manera. Pymes o pequeñas empresas hasta 15 trabajadores, medianas de 15 a 50 y grandes más de 50 o centros de trabajo más de 50. Los centros de trabajo que tengan menos de 15 o más de 50 tienen que tener forzosamente la política de prevención. Entonces, esto aplica a todas. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial aplica de 16 a 50 trabajadores en el centro de trabajo, es decir, una empresa, un centro de trabajo mediano. Y esto, la identificación se hace a través de una de las guías de referencia y esto ya debe de estar listo en la segunda etapa. Identificar y analizar factores de riesgo psicosocial, pero aparte el entorno organizacional aplica para más de 50 trabajadores en el centro de trabajo. Y eso también lo hacemos mediante una guía de referencia. Eso aplica también en la segunda etapa, es decir, para este octubre próximo ustedes ya tuvieron que haber identificado, es decir, aplicado los cuestionarios que están en la norma a sus trabajadores. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirles que apliquen los cuestionarios que están en la norma, porque en la misma norma no son exigidos
pero lo que sí es exigido es una serie de cuestiones estadísticas y muestreo que si ustedes deciden ocupar otro instrumento, tendrían que comprobar que cumple con esas características. Entonces, ¿para qué retrabajar? Si ya está el instrumento, aunque a lo mejor no son los mejores, en la norma 035, utilicen esos instrumentos que ya están. Prevenir y controlar. La norma nos va a exigir a todos los centros de trabajo, pymes, medianos y grandes, que hagan un plan de prevención de los factores de riesgo psicosocial que ya mencionamos hace rato. Entonces, tanto para eso como para el entorno organizacional y prevenir la violencia laboral. Su plan de prevención tiene que aplicar para cualquier empresa, ¿ok? Y eso tuvo que haber estado ya en la primera etapa. En un ratito vamos a hablar un poquito más de este plan de prevención. Y también debemos de tener un plan de control. Es decir, ya que se identificaron los factores de riesgo y el entorno organizacional, ahora los resultados que se tuvieron tienen que ayudarnos a generar un plan de control para atender aquellos aspectos que necesitan ser atendidos, ¿no? Cuando una persona a lo mejor resulte con un riesgo alto o un departamento en un riesgo alto porque no hay un liderazgo adecuado, se tienen que ejercer ciertas acciones. Y eso, el plan de control va a aplicar solamente para empresas arriba de 50 trabajadores, que es, perdónenme, de 16 a 50 y de más de 50, es decir, para medianas y grandes, a donde se identificaron los factores de riesgo y el entorno organizacional. El plan de control no aplica para las personas, para los centros de trabajo con menos de 15 trabajadores. Y el plan de control tiene que estar ya para octubre próximo. También se tienen que identificar a los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos. Eso se tuvo que haber hecho en la primera etapa. Y en la segunda etapa ya tenemos que demostrar que los que resultaron con algún evento traumático que necesitan la atención, que ya se les canalizó a un médico o a un psicólogo. Eso ya tiene que estar en la segunda etapa. Los trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial, se les tienen que practicar exámenes médicos cuando denoten alteración de la salud, el resultado de los cuestionarios lo sugiera o cuando existan quejas. Y esto también tiene que estar ya para la segunda etapa. Difundir la información. ¿Qué información se tiene que difundir en el centro de trabajo? Primero, nuestra política de prevención. Entonces, esta difusión de información aplica para todos los centros de trabajo. Las medidas de prevención y control que se van a tomar, los mecanismos para presentar quejas por actos opuestos al entorno organizacional o a la violencia laboral, para lo cual pueden establecer un buzón de quejas, pueden establecer a lo mejor un buzón electrónico también que sirva para quejas con algún formatito o una queja directa con el responsable de la implementación de la norma. Y eso tuvo que haber estado ya en la primera etapa de nuestra, de la implementación. También se tiene que haber difundido las posibles alteraciones a la salud por estar expuestos a los riesgos psicosociales, que son de las que ya hablamos hace ratito también. Las medidas de control también se tienen que difundir y los resultados del análisis y la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Eso se tiene que difundir también en los trabajadores y ya tendría que estar cubriendo en la segunda etapa. Los registros, tenemos que tener los registros de los resultados, es decir, todos los cuestionarios los tenemos que tener. También los registros de las medidas de control que estamos ejerciendo a raíz de esos cuestionarios y las personas a quienes se les realizaron exámenes. Entonces, eso tendría que estar ya para la segunda etapa. La identificación de los trabajadores que fueron expuestos a eventos traumáticos, no se los dije, pero tiene que ser para todas las empresas. Entonces, hasta aquí he visto un poquito de actividad en el chat, dice. No, nada más Ricardo López, bueno, ya resolviste las dudas de Selene y Norma. Ricardo nada más nos está preguntando si se aplica la misma encuesta a todos los trabajadores, él tiene más de 50. Sí, en tu caso, Ricardo, tienes que aplicar el cuestionario para identificar a trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos y
el cuestionario para identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional. Esos 2 cuestionarios son los que tú tienes que aplicar. Vienen en la norma, entonces realmente ahí está el instrumento, pero por supuesto que hay maneras pues mucho más eficientes de realizar la aplicación y de hacer el análisis, ¿no? Y eso es algo con lo que les vamos a platicar más adelante. Entonces, espero haber resuelto las dudas de qué aplica para cada centro de trabajo. Y vamos a hablar un poquito más del plan de prevención. Este es un plan de prevención, es un ejemplo, porque el plan de prevención es bastante robusto. La norma 035 marca una serie de lineamientos que son muy específicos en los que se tienen que tomar estrategias para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y la verdad es que sí representa bastante talacha y bastante trabajo. ¿Cuál es mi recomendación? Hay que hacer una planeación en la que, por ejemplo, aquí es solo un ejemplo, no estoy poniendo todas porque son muchas, pero hay un punto en donde nos dice que tenemos que tomar acciones para prevenir factores de riesgo psicosocial, acciones que impulsen el apoyo social, difusión y capacitación, y esto es en lo relativo al apoyo social. Y aparte hace especificaciones. Esas especificaciones, por ejemplo, implican establecer relaciones y apoyo mutuo, reuniones, contribuir a las actividades deportivas y culturales y promover el sentido de pertenencia en los empleados. Entonces, para dar cumplimiento a este punto, tenemos que dar cumplimiento a estas especificaciones. Y para eso podemos hacer una serie de estrategias, ¿no? Entonces, ya las estrategias que ustedes decidan hacer para su centro de trabajo, pues va a ser de acuerdo a su imaginación y a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor antes, cuando el COVID nos lo permitía, para este tema de actividades deportivas y culturales, se podían hacer torneos internos o contratar a una empresa externa que pudiera agendarnos un torneo, por ejemplo. Ahorita no se puede, ¿no? Pero las actividades deportivas y culturales también se están modificando a la nueva normalidad. Entonces, podemos encontrar actividades ya online o inclusive podríamos hacer una partida de ajedrez online, por ejemplo, ¿no? Algún juego, algunos juegos que pudiera estar dentro de esta área y estaríamos cumpliendo con esa parte, ¿no? Sobre todo para la gente que ahorita está en home office y también para la gente que está en oficina, porque al final la distancia social se tiene que cuidar. Entonces hay cosas que ahorita no se pueden hacer y tenemos que ser muy creativos para ver qué es lo que sí se va a poder implementar y qué no. Otro punto es, por ejemplo, capacitación para la adecuada realización de las tareas, capacitación y adiestramiento. Si ustedes tienen su plan de capacitación anual, en automático están dando cumplimiento a este punto, ¿no? Y como evidencia pueden presentar la carpeta de capacitación anual. Su plan, sus constancias, ¿no? Eso lo pueden presentar y puede servir como evidencia. Sin embargo, si no lo tienen, pues yo los invito a que lo hagan enfocado en lo que marca la ley. O sea, si de todas maneras se tiene que hacer, vamos a hacerlo como lo exige la ley, por si tienen alguna inspección también relacionada a capacitación, pues en automático lo tengan, ¿no? Y no tengan que estar haciendo doble trabajo. Por ejemplo, aquí permitir a los trabajadores para expresar necesidades, ¿no? Su detección de necesidades y capacitación, a lo mejor ahí pueden incluir este punto. Así como la capacitación de tareas, detección de necesidades de capacitación. O sea, todo esto se cumple en automático, cumpliendo su plan anual y todo lo que establece la Secretaría del Trabajo para temas de capacitación, y que más adelante, si quieren, podemos hacer también un webinar de eso, ¿no? Para que se complemente. Entonces, vemos que también esto va a servir a los inspectores para identificar, pues, qué empresas están cumpliendo con ciertas normas y qué empresas no, ¿no? Porque si a lo mejor no presentan evidencia de esto, pues ya el inspector le puede hacer ahí un poco de ruido para que más adelante reciban una inspección, pero ahora de capacitación. Entonces, es un ejemplo de cómo pueden hacer su plan. Sin embargo, les digo, son muchos puntos, ¿no? Realmente son puntos muy, muy particulares y que sí requieren mayor atención y que ahorita por el tiempo no podemos ir desarrollando uno por uno. Ese era el plan de prevención. El plan de control. Recuerden que el plan de control es, ya que hicieron sus cuestionarios, ya que identificaron qué personas o qué departamentos
van a necesitar alguna intervención, ¿no? De acuerdo a los resultados que les den los cuestionarios, tienen que hacer un plan de control para poder dar atención a aquellos empleados que resulten con niveles altos de exposición a riesgos psicosociales. Y este plan de control tiene que estar estructurado a 3 niveles, es decir, organizacional, van a tener que tomar medidas de control a nivel de toda la organización o del centro de trabajo, a nivel grupal, es decir, del departamento en donde están estas personas, y también a nivel individual, ¿no? Es decir, si esta persona tuvo a lo mejor alguna situación en particular con su jefe, lo van a tener que atender de manera particular, no de manera grupal y no de manera organizacional. Pero el plan de control tiene que atravesar estos 3 grupos. Y aparte, debe contener las áreas de trabajo y los trabajadores que están siendo sujetos a este programa. Esto lo van a obtener cuando tengan sus cuestionarios ya resueltos y los resultados. También tiene que tener el tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse, las fechas programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa y también la evaluación posterior a la aplicación de las medidas. Es decir, ya que lo hicieron, tienen que evaluar si esas medidas fueron funcionales o no. La norma no dice que tienen que volver a aplicar los cuestionarios, solo dice que tienen que evaluar si tuvieron resultados positivos o no. Lo que sí nos dice es que los cuestionarios se tienen que armar cada 2 años, eso sí. Y el responsable de su ejecución, ¿quién va a estar llevando estas actividades? Ya sea el responsable de recursos humanos, el jefe de área, el jefe de departamento, el director, dependiendo de cómo se estructure su empresa, tiene que haber un responsable para dar salida a este plan de control, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener. Realmente, les digo, implica bastante trabajo y organización sobre todo, para que no se les pase ningún detalle. Si ustedes lo llevan de una manera, de una forma en la que busquen con esto cambiar las prácticas de su organización y llevarla hacia mejores oportunidades para sus trabajadores, hasta va a resultar con situaciones positivas para el desempeño y la productividad. Sin embargo, si lo hacen por cumplir, pues por supuesto que va a ser mucho más sencillo, ¿no? Generar evidencias de esto, pero no va a tener ningún impacto. Entonces, realmente va a ser un trabajo que no se va a aprovechar. Lo que yo les recomiendo es, si se tiene que hacer, pues hay que hacerlo para aprovechar y para generar un impacto en su organización. Y el informe de resultados, que es algo que también le van a tener que transmitir a los empleados y que tienen que tener listo en caso de una inspección, debe de llevar los datos del centro de trabajo, verificando el nombre, razón social, domicilio y actividad principal, el objetivo que se buscó con la implementación de la norma 035, las principales actividades realizadas en el centro de trabajo, el método utilizado, que por supuesto pues van a ser las guías que ya están en la norma, qué resultados se obtuvieron y las conclusiones, así como recomendaciones y acciones de intervención, que esas las pueden sacar del control que hicieron, ¿no? De la planeación del control, y los datos del responsable de la evaluación con cédula profesional y nombre. Esto tiene que estar disponible para consulta y debe realizarse por lo menos cada 2 años. ¿Para consulta de quién? De los trabajadores. Se lo tienen que difundir para que ellos sepan qué resultados se obtuvieron de la implementación de la norma. ¿Qué estrategias podemos utilizar para aquellos que están haciendo home office o que no están al 100% en casa? Hay muchas estrategias que se pueden utilizar en el plan de prevención o en el plan de control, y estas estrategias pudiera ser, por ejemplo, terapia online. La norma como tal no dice que el centro de trabajo tiene que tener o exija tener un psicólogo. Sin embargo, dice que las personas que resulten con la necesidad de recibir apoyo psicológico, la empresa las tiene que canalizar. Esto puede ser con alguien interno o con alguien externo o directamente con el Seguro Social. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen el presupuesto, pues inclusive pueden hacerlo como una estrategia de prevención, no esperarse a que el empleado lo necesite, ¿no? A lo mejor pagarle una terapia online, una terapia psicológica, pues para ver cómo se está sintiendo con esta pandemia, ¿no? Puede ser preventivo y no necesariamente de control.
Un médico a domicilio, ahorita hay muchas empresas que están dando este servicio también de médico a domicilio. Tengan una planeación para tener cargas adecuadas de trabajo y eso se va a resolver solamente teniendo perfiles bien estructurados de puesto, procesos y seguimiento con sus trabajadores para ver que lo que están haciendo realmente no está implicando una carga de trabajo. Pueden inclusive mandar regalos. Muchas empresas están mandándole café a sus empleados, a su domicilio, pasteles, les están dando algún detalle que los haga saber que todavía son parte de la organización y que la organización se está preocupando por ellos. Sillas y ergonomía. También muchas empresas lo que están haciendo es que les están mandando las sillas a los domicilios de los empleados porque justamente ya empiezan a tener problemas ergonómicos. Flexibilidad en el horario, sobre todo para los que son papás, esto puede ser muy bueno, que no necesariamente tengan que cubrir un horario de 9 a 6, sino que a lo mejor puedan trabajar inclusive después de las 6 o en los horarios en que sus pequeños se encuentran dormidos, sobre todo los que tienen bebés muy pequeños y que necesitan más atención, esto puede favorecer mucho a sus empleados. Canales de comunicación y transparencia, manténganse ya sea por Skype y por cualquier herramienta que ustedes encuentren, pero mantengan comunicación y de preferencia que esa comunicación sea pues directa, ¿no? Que no todo el tiempo dependamos a lo mejor de la comunicación por mail, que la verdad al final resulta muy fría, ¿no? Y hace sentir un poco apartado al trabajador de la empresa. ¿Quiénes se tienen que comunicar? No, entre todos, ¿no? La comunicación va en cascada desde los jefes, los directivos, y para eso también hay que sensibilizarlos. E inclusive en la norma 035, una de las estrategias puede ser justamente la capacitación de directivos en relación a comunicación, que es mucho de lo que carecen muchas empresas. Que haya retrospectiva o feedback o retroalimentación, como ustedes lo llamen, hacia sus empleados, que ellos sepan si están haciéndolo bien, cómo van con su trabajo, si hay oportunidad de que tengan algún incentivo, o a lo mejor la empresa está en números que no son del todo lo adecuado para darles alguna compensación económica, pero les pueden dar compensaciones en tiempo, o con el simple hecho de mantenerlos al tanto de por qué sí se puede o por qué no se puede, ya los están comunicando, ¿no? En qué situación, y a lo mejor no se están haciendo ideas ellos de que si la empresa está abusando o la empresa no les está dando lo que se merecen. El solo hecho de transmitirles la comunicación de qué está pasando en la empresa ya genera una retrospectiva para que ellos sepan si en este momento están en una situación adecuada. Videos, por ejemplo, para el tema de violencia laboral, hay videos en YouTube sobre violencia laboral, hay obras de teatro y yo supongo que estas obras de teatro actualmente también deben de tener algún servicio online, ¿no? Y es algo que ustedes también pudieran hacer. Descripciones de puesto, definitivamente trabajen en ellas, pero en unas descripciones de puesto adecuadas, no descripciones de puestos hechas solamente por cumplimiento, ¿no? Sino descripciones de puestos que aporten valor al trabajo, a los procesos, a la calidad, a la evaluación, y que esta descripción generalmente sea basada en competencias, ¿no? Entonces, todos estos documentos tienen que ser bien hechos para que realmente tengan un efecto. Manuales de, si tienen algún sistema, que haya manuales para que ellos puedan acceder a ellos. Pueden tener incluso un viernes social. Muchas empresas también lo que hacen es que el viernes a las 3 hacen como una especie de party virtual y pues cada quien con su copa y se trata de relajarse y de justo hacer eso, ¿no? Una party sin hablar de nada de trabajo. Y todo esto constituye salario emocional, aunque no necesariamente sean recompensas económicas. Eso es con lo que yo cierro. Yo espero que ustedes puedan tener alguna duda para resolverla ahorita y no sé, Isis, si hay alguna duda. Pues mira, Norma González, ella dice que su empresa son 2 empleados. ¿2? Entonces ella, 12. Ah, ok. Y ella realiza un check-up general y bueno, que han incluido para este psicoanálisis y luego hacen ese análisis. ¿Tú le recomiendas aplicar la NOM 035, que se aplique los cuestionarios cuando son 2 empleados?
12. Mira, la tienes que aplicar, o sea, eso es sí o sí, porque aplica obligatoriamente para todos los centros de trabajo. Lo que yo entiendo es que a lo mejor tú, en lugar de aplicar los cuestionarios de la norma, pues estás haciendo lo de psicoanálisis, y como tu empresa es de menos de 2 empleados, no te exige el aplicar ninguno de los cuestionarios de entorno organizacional o riesgos psicosociales, pero sí te exige aplicar el cuestionario para ver si la persona ha sido víctima de un evento traumático. Entonces, lo puedes seguir haciendo, y entonces lo que tú estás haciendo es más como integrarlo a tu plan de prevención, que el plan de prevención sí va a ser obligatorio para ti. Lo puedes hacer como una estrategia de prevención, y también, ya que apliques los cuestionarios de eventos traumáticos, pues en automático, si alguien necesita el apoyo psicológico, tú ya puedes demostrar que lo está recibiendo con este estudio de psicoanálisis que estás realizando a tus trabajadores. Entonces, mi recomendación es: excelente, qué padre que lo hagan. Yo creo que es muy importante la atención psicológica a nuestros empleados. El psicoanálisis no es para todos, ¿no? Pero ojalá que les funcione a todos tus trabajadores. Ya el hecho de hablar con alguien es terapia. Entonces, mi recomendación es manténlo como estrategia de prevención, y por supuesto que también te puede servir como estrategia de control, pero forzosamente tienes que cumplir con la norma 035. No es recomendable, es obligatorio por la Secretaría del Trabajo. ¿Ok? Entonces, si hay alguna otra duda, espero haber resuelto todas sus inquietudes. Nosotros justamente, pues, les podemos apoyar a implementar esta norma en todo lo que tiene que ver con cada uno de los puntos que mencionamos, y estamos a sus órdenes. Yo le voy a ceder la palabra a esta Isela. Creo que hay una pregunta más, Isela. Sí, Pablo. Gracias, Pablo. Ay, perdón, es que alguien activó su micrófono. ¿Se aplica la NOM 035 para empresas constructoras con personal eventual o solamente es para el personal administrativo? Sí aplica. En el momento en que tú decidas hacer los cuestionarios, aplica para las personas que tengas dadas de alta en ese momento. No sé, si por ejemplo tú decides en una semana y en esa semana tienes 20 personas eventuales, lo tienes que hacer, dependiendo, ¿no? Si tu empresa es mediana, pequeña o grande. Para las de más de 50 se puede establecer una muestra representativa. Entonces, en esta muestra representativa, tú puedes a lo mejor eliminar al personal eventual, porque justificándolo por eso, ¿no? Que va a ser eventual, pero sí los tienes que considerar o justificarlo de alguna manera, cumpliendo con la muestra representativa que se exige en la norma 035, pero sí aplica. Entonces, pues, hay otra pregunta, ¿verdad? Dice. Sí, Selene Martínez, entonces ella pregunta si de 15 a 50 empleados es guía 1, 2, 3 y 5. De 15 a 50 sí va a ser la 1, que va a ser la de la política de prevención. La 2, que va a ser la de los riesgos, los eventos traumáticos, la detección. La 3, que justo es la identificación de factores de riesgo psicosociales. Y la 5, que va a ser la de los datos de tu personal. Aplican esas. Pues hasta aquí creo que ya no hay ninguna duda o comentario. No sé, alguien más si quiera compartirnos a través del chat, si tiene alguna duda. De hecho, bueno, en lo que se anima les voy platicando. Justo, bueno, Karina ya les adelantó un poquito. Nosotros como consultores expertos podemos acompañarles a la implementación de esta NOM 035. Podemos, y esta es parte del regalo, o sea, parte del regalo es: si ustedes no han hecho su política de prevención de riesgos psicosociales, podemos nosotros apoyarles a hacerlo con descuentos especiales, así como la implementación y también apoyarles en las estrategias para la prevención de estos riesgos.
Esto dependiendo también de su industria, del número de colaboradores, ya será cuestión de platicar con cada uno de ustedes. Les estamos compartiendo, bueno, en este slide que ustedes están visualizando, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y se inscriban a nuestro canal. Ahí subimos estos webinars que estamos impartiendo de manera gratuita. Por si se quedó alguna duda, pues ahí lo pueden revisar. Y bueno, les mencionaba sobre nuestro regalo. Como es muy importante y es sí o sí que ya tenemos que estarlo haciendo para octubre del 2020, que ya estamos a un par de meses de esa fecha, 23 de octubre, pues podemos apoyarles con descuentos especiales para la implementación de esta NOM 035. Si ustedes ya adelantaron algo, pues también podemos hacerles ese check-up de qué es lo que les faltaría para que si les llega una inspección, pues eviten esas famosas multas que sí, dependiendo también de la industria de la empresa, pues es como las van a aplicar. Están viendo nuestros datos. Yo soy Isela Ángeles, ahí viene mi correo, y Cari, las dos estamos a sus órdenes. Adicional, bueno, reitero, nosotros somos una empresa con más de 20 años de experiencia. Somos un centro de desarrollo empresarial con soluciones como reclutamiento, estudios socioeconómicos, maquila de nómina, administración de personal, las asesoría fiscal, legal, contable, y obviamente pues esta parte de consultoría, que es una parte medular que cada uno de nosotros debemos de cumplir en nuestros centros de trabajo. Si a alguien le interesa platicar con nosotros, por favor, nos escribe ya sea a través del chat o nos hacen llegar un correito. Veo que ya Karina les está compartiendo la presentación de este webinar. Lo pueden descargar y si no pueden, pues también nos los hacen saber y vía correo electrónico, pues se los hacemos llegar. Vamos a estar conectadas unos minutitos más por si existe algún comentario o alguna inquietud ya muy particular. Pues nos dio mucho gusto que nos acompañaran a este webinar y bueno, les deseamos un excelente fin de semana y si tienen algún comentario, pues estamos aquí todavía. Gracias nuevamente por asistir y estén atentos a nuestros próximos webinars. Vamos a tener más o menos 2 por mes, entonces estén atentos, son temas súper interesantes para el área de recursos humanos y esperamos verlos. Muchas gracias, buena tarde. Gracias a todos. Por último, ya nada más les estoy compartiendo una pregunta. Si nos pueden apoyar en compartirnos su opinión, qué les pareció el webinar para mejorar nuestras exposiciones. Les agradezco mucho. Mi nombre es Karina Isario y también nos pueden seguir en redes sociales, a Staffing, a mí. Ahí les podemos atender también y estamos subiendo contenido de valor constantemente. Gracias, Isela. Feliz viernes a todos. Feliz fin de semana y aquí estamos conectadas por si a alguien le interesa platicar con nosotros para decirles cómo les podemos ayudar en esta implementación de esta NOM. Gracias, buena tarde.